Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, en la 4TV, donde usted ya sabe, somos gente curiosa, somos gente que nos gusta preguntar y somos gente que nos gusta discutir también para saber cómo se mueve este mundo matraca que queremos transformar desde abajo y desde adentro, abajo y a la izquierda como nuestros corazones. Pero hay cosas, hay temas, hay problemas a los que hay que entrarle, que son incómodos, pero que si no los resolvemos nos va a cargar el payaso. Nos vamos al despeñadero y uno de esos temas es el tema de la ecología, de los ecosistemas, de la vida. Si no hay vida planetaria, no hay vida humana. Por eso invitamos al camarada Trujillo para que nos platique él desde su perspectiva, porque es especialista en derecho ecológico, en derecho ambiental, ¿verdad? Julio Trujillo ya ha estado con nosotros, amplia y profundamente estudiado en temas de el derecho de la naturaleza, ¿no? Que todavía no lo hemos reconocido como un sujeto de derecho, pero que ya tiene sus derechos ambientales ganados a raíz de que el ser humano más o menos ha entendido, por lo menos algunos sectores ilustrados, que si no salvamos la vida del planeta, pues la humanidad no tiene futuro. Bueno, primero, pues gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar de esos temas y que tu audiencia, pues, sepa un poco más de esos temas que son fundamentales para la lucha social, para la transformación de los países. Pues, si no tenemos ese factor ambiental, pues, va a quedar trunco y no solamente trunco, sino va a fallar, ¿no? Pues ahorita tú mencionabas, pues, el derecho ambiental. Fíjate que, obviamente es mi rama donde yo trabajo y, pues, me gusta hablar de ese tema porque es una rama relativamente muy pequeña del derecho. No tiene más de 40 años que existe, pero en esos 40 años ha tenido una evolución, muy rápida. De hecho, ya, muchos de los aspectos, ambientales ya son reconocidos de forma constitucional, ¿no? Ujú. El derecho al medio ambiente sano y adecuado, el derecho humano al agua, que son partes de la Constitución, ¿no? Por dar solamente unos ejemplos, ¿no? Mencionabas, pues, que el reconocimiento de que la naturaleza tenga un derecho, ¿no? Esa es una segunda fase que se está dando, porque la construcción de este mundo justamente se da, bueno, de este mundo moderno, ¿no? Para no irnos muy lejos, que tiene, pues, entre 200, 300 años, con la Revolución Francesa, se da la emancipación del hombre, ¿no? Pero esa emancipación del hombre, rompe con la naturaleza, ¿no? La naturaleza va a ser vista como una cosa, como un bien, que, el ser humano la puede utilizar a su antojo. Entonces, ahí, partimos de la idea de la propiedad privada. Yo tengo, ese bien es mío y puedo hacer lo que quiero. Lo puedo transformar o lo puedo destruir, ¿no? Entonces, bajo esa lógica que el hombre tiene que emprender para liberarse, para emanciparse, para ser libre, pues, a la naturaleza la vemos como un bien, como una cosa, ¿no? Entonces, pues, no había ningún problema, estaba funcionando, llega la revolución industrial, que empezamos a ver que, pues, sí hay unos desajustes, empezaba a haber ciertas contaminaciones, pero el planeta es grande, se puede, regenerar, no hay ningún problema, ¿no? Hasta que justamente ya después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, pues nos damos cuenta que no, que el planeta ya está limitado, que los recursos son escasos y que el impacto del ser humano frente a la naturaleza, pues sí lo impacta y sí está transformando de forma negativa, ¿no? Y por eso nace el derecho ambiental, porque ya dejamos de ver esa lógica de que es mío y lo puedo destruir. Por eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando uno tiene un predio y tiene un árbol, ya tiene que pedir autorización. Ya no lo puedes destruir porque es tu árbol, está en tu terreno, porque da un servicio ecológico, ¿no? Claro. A la comunidad.
Sin embargo, hay gobiernos delegacionales, alcaldías, así llaman ahora, que van y tumban árboles así. De repente hay viejos, en la alcaldía Benito Juárez, antiguos árboles de hule, ¿no? Enormes, bellos, que hacen una sombra maravillosa y algún potentado se queja y de repente desaparece el árbol. Y eso sigue pasando, ¿no? Aunque hay un sentido común, ¿no? O cierto consenso de que hay que cuidar la vida, pues hay quienes ponen el dinero por encima de la vida todavía, ¿no? O sea, eso sigue predominando, el capital por encima de la vida. Indudablemente, ¿no? Y no solamente el capital, ¿no? Sino el bienestar humano, ¿no? Todavía no logramos pasar de esa fase en la cual la calidad del entorno sea más importante que la satisfacción material, ¿no? Ujú. Entonces, pues en el caso concreto que tú comentas, pues para mucha gente los árboles pues es sinónimo de basura. Hojitas que Las caen. hojitas que caen, que tenemos que barrer, no ven el servicio ecológico, Exacto. que purifica el aire, que es más agradable, que además mismo nosotros, como seres naturales, pues tenemos esa necesidad, ¿no? Del arbolado, de estar ahí en la naturaleza, ¿no? Y que justamente vivir en estas ciudades de concreto, pues es lo que nos está dañando, ¿no? La salud, el estrés, todo, ¿no? El calor. El calor. El aumento del calor es, pues, una gran en las ciudades como esta, la Ciudad de México, una de las grandes razones por el aumento del calor, pues, es porque se podan los árboles, se quitan, bueno, no se podan, se quitan los árboles, ¿no? Recuerdo que con el gobierno de Claudia empezó una campaña de reforestar la ciudad muy importante, que ya está dando sus frutos, y los arbolitos que se sembraron ya empiezan a hacer sus, sus copitas y todo esto, pero vamos a tardarnos unos 10 años más para que ya se sienta, ¿no? Ese cambio. Pero si no, hay otros factores más macroeconómicos que se propongan, políticas económicas distintas, pues es difícil, ¿no? Mira, fíjate que es muy difícil. Justamente esta mañana, estaba leyendo los paradigmas económicos, ¿no? Em, que justamente la economía, es como una nave espacial, ¿no? Bueno, un cohete, ¿no? Que está diseñado para ir en línea recta y salir de la gravedad, ¿no? Que si queremos regresar, no podemos, ¿no? Digamos, tiene que partir así, ¿no? Si en medio de la trayectoria digo: "No, no, ya, no, no, Siempre no, siempre no", de regreso. me regreso, ¿no? Colapsa, se cae y explota, tan, tan, ¿no? Y te doy esa metáfora para explicarte cómo es la economía. Sí, Si tú ves, generalmente todos los informes internacionales, la lógica económica, siempre es exacto. el crecimiento sustentable, el crecimiento y es, totalmente una contradicción, Sí. porque el planeta está acotado, solamente hasta ahora sabemos que solamente hay un planeta con vida, que es el nuestro, y de ahí no podemos salir. De hecho, hace poco vi otro dato muy, así muy ilustrativo, de que si tendríamos la capacidades de tener una nave espacial que nos pueda llevar a 20% de la velocidad de la luz, sabiendo que el sistema solar más cercano al nuestro está a 4 años luces. Los Alpha Centauri, ¿no? Sí, Ujú. sí, bueno, tendríamos una nave espacial que pueda hacer solamente el 20%, Ajá. que no, o sea, nos tardaremos, no sé qué, Miles de años. no miles, pero, decenas de años, ¿no? Bueno, esa nave espacial Ah, tendrá que consumir toda la energía que toda la humanidad ha utilizado hasta ahora. bueno, Pues, Elon Musk está metido en eso. Lo o sea, es que esa es la locura. Hay que nos gente están vendiendo esto. sí, hay gente que cree eso, Pero además es que, y gente poderosa. desgraciadamente, desgraciadamente sí, porque tú ves todos los, esos, profetas de Silicon Valley, que sea
el dueño de Amazon, de Elon Musk y otros, pues están en esa lógica, ¿no? Porque obviamente están en sectores económicos que consumen tanta energía, que necesitan hacer extracciones tan grandes, que se dan cuenta, ellos lo saben, o sea, no son tontos, que ya no va a haber suficiente en la Tierra para seguir con su negocio. Entonces vemos el espacio y digo, no, pues esos cometas, pues sí tienen oro, tienen todos esos elementos. En la luna hay de Europa hay agua, o sea, que entran en esa lógica, ¿no? Pero además esa lógica es totalmente Irracional. irracional, es ciencia ficción, porque finalmente eh, los humanos venimos de la Tierra y no podemos salir de la Tierra. O sea, eh, si salimos, hay las radiaciones espaciales, sin la gravedad, no podemos vivir más de 7 meses. O sea, no, es una ficción, solamente podemos vivir en este planeta. Es nuestra casa y aquí va a estar la humanidad y no podemos salir de ella, por eso la tenemos que cuidar. Es la casa común, ¿no? Casa común. Hay 3 temas así, importantes que yo creo que hay que entrarle. Uno es este del crecimiento, ¿no? Esto de que la economía se mide en su éxito o en su fracaso por el producto interno bruto, el crecimiento económico, el paradigma del crecimiento económico. Frente a eso está el debate sobre una economía del decrecimiento, ¿no? O sea, necesitamos generar alternativas a ese paradigma capitalista del crecimiento, de la hiperproducción y del consumo y la acumulación. O sea, no hay de otra, hay que plantear alternativas. ¿En la economía del decrecimiento es una alternativa o es una utopía? Pues, con la metáfora que te estaba dando, en estos momentos sigue siendo una utopía, en el sentido de que tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no? Porque no solamente si nosotros, como país aislado, Mm. lo empezamos a hacer, ¿de qué va a servir si otras economías me van a estar destruyendo la capa de ozono o van a emitir gases a efecto invernadero y que va a provocar un cambio de 4 o 5 grados que va a hacer que el mundo sea invivable, ¿no? Por eso también tenemos que buscar esa congruencia de una gobernabilidad mundial, donde tengamos instituciones que sean igual o más fuerte que la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? Y sí, plantearlo, te digo, ya dejar de, em, más bien yo diría, obviamente la meta es el descrecimiento, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es ganar una batalla cultural, que en estos momentos no la estamos logrando ganar porque la imposición cultural del capitalismo, del consumo, es tan bestial que mismo de los países comunistas que es China, pues están metidos plenamente en ello, ¿no? Consumo de Entonces, consumo, ¿no? El paradigma comunista está siendo sustituido por el paradigma consumista, ¿no? Oye, y luego el otro gran tema, porque tú hablaste de la política mundial, la necesidad de un gobierno mundial, ¿no? Haz de cuenta que una un estado entendido como una colectividad política, ¿no? Global que regule la economía, ¿no? Pero en una economía de guerra, como en la que estamos, ese es el otro gran tema. ¿Cómo sufre el medio ambiente, los ecosistemas, en un momento de nuestra historia donde hay guerras devastadoras? El genocidio en Gaza, en Palestina, donde se usan miles de millones de dólares en bombas que destruyen seres humanos, pero también ecosistemas. Y Ucrania, y luego barcos emplazados en el Caribe que seguramente generarán también contaminación, ¿no? Y el proyecto imperial de bombardear América Latina, ¿no? pues, obviamente, los ejércitos modernos, em, o más bien, para entenderlo, cuando, la Unión Soviética y Estados Unidos le ganan a los nazis, se debe justamente porque los nazis, ellos le apostaron a la química. Por eso las cámaras de gas y todo eso, ¿no? Y por eso Bayer nos sigue envenenando el planeta, porque
de ahí surge, ¿no? La economía de la Unión Soviética y de Estados Unidos se basó en el petróleo, en la energía, ¿no? La potencia, y fue lo que ganó. Entonces, a partir de ahí, todos los ejércitos a lo que se dedican es a la potencia. Y vemos los cohetes, vemos los tanques, los portaaviones y toda Los esa. aviones, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, las cantidades de energía que se necesita para mover todo eso es brutal. Y entonces las emisiones de CO2 que hay justamente, cuando los israelitas están arrasando con Gaza, es terrible, ¿no? El impacto a nivel mundial y local, porque cuando están destruyendo esas ciudades, obviamente todos los residuos que son, pues, todos esos edificios, cemento, todo eso, pues, no van a desaparecer. O sea, todas esas tierras se están volviendo, infértil, invivable, o sea, tremendo. Y bueno, en Ucrania, el frente de batalla, aparte de que parece que estamos ya en plena ciencia ficción, porque es una nueva guerra de los drones, ¿no? Y obviamente los drones, pues, hay que, hacerlos, si tienen sus baterías, todo eso, pues, obviamente son desechos después peligrosos, pero justamente, en esa guerra de logística, pues, están buscando cómo derivarlos, todo eso, poner, radares y eso. Entonces, ahorita la guerra lo que hacen es regresar como, ya no que sea por, Bluetooth o cosas así, Control remoto. control remoto, sino que los drones tienen, un rollo de que pueda ir hasta 10 kilómetros de fibra óptica. Entonces, sale el dron de un lugar y puede recorrer 3, 4 kilómetros con un cable de fibra óptica. Casi analógico, ¿no? Ajá, y están ahí, el campo de batalla y, pues, toda esa zona del frente ucraniano, pues, lleno de kilómetros de fibra óptica, que también es contaminante, y están ahí, ¿no? O sea, y eso otro impacto, ¿no? Ya no hablar de los impactos de la radiación, de los productos químicos, o sea, o mismo simplemente que pase un tanque por la tierra, la compactación hace que, pues, ya sea inservible, ¿no? Infértil. Entonces, pero además esa lógica que comentabas de economía de guerra, pues, ¿qué hace? Pues, que no importa, tenemos que ganar, cueste lo que cueste. Entonces, vamos a quemar más petróleo, vamos a extraer más minerales, etcétera, y así, y la máquina, pues, sigue. Y entonces, pues, vemos, después las cifras de las emisiones de CO2, las extracciones, la contaminación que están provocando las minas a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues, en esa lógica, pero además no solamente eso, porque los países que supuestamente estaban en paz, como la Unión Europea, ya están entrando en esa frenesis y ya Macron dijo: "No, pues, nos tenemos que armar, ¿no? Alemania, tenemos que", y entramos en esa lógica. Sí. Entonces, en lugar de que todos esos recursos que son escasos, nos vamos a acabar el cobre, nos vamos a acabar el aluminio, etcétera. En lugar de prepararnos hacia una transición, hacia ir hacia un descrecimiento, le estamos gastando todos esos recursos en armarnos para una supuesta guerra, que finalmente, si uno está armado, como en la Primera Guerra Mundial, pues si tienes armas, ¿para qué es? Para Pata utilizarlas. Entonces, va a haber esa guerra. La Rusia dice: "No, y a mí no me interesa la guerra. Yo lo único que quiero es que me respeten y que, como habíamos quedado, no la OTAN no va a llegar a mis fronteras y respeten". Así es. Y ahorita, pues no. Entonces, ¿qué va a suceder con todo eso, no? Al lugar de prepararnos, porque va a ser inevitable. O sea, estamos en una crisis civilizatoria. Estamos yendo hacia el colapso. Podemos ir de una forma organizada, previsoria, ir hacia el ese descrecimiento para que no nos afecte, o recibirlo de golpe. Y parece que queremos que lo recibir de golpe
sin buscar mecanismos que nos puedan ayudar. Sí, parece entonces la economía del decrecimiento va a ser la economía del regreso de la edad de piedra de la humanidad, ¿no? Cuando ya no crezca la economía es porque ya no va a haber industria, ¿no? Esa me recuerdo la frase esa que se le atribuye a Einstein tanto, ¿no? Esto de cómo va a ser la tercera guerra mundial. Y él decía: "Mira, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con piedras", ¿no? Sí, o mismo también, ya todavía no me acuerdo qué filósofo decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Exacto. Y estamos en esa lógica, ¿no? Los grandes poderosos, los estados y los políticos que finalmente sirven a esos hiperricos, pues no quieren salir de esa lógica, ¿no? Y en lugar de prepararnos, pues en los temas de agricultura, ya no podemos seguir con la agroquímica. Pero ahí seguimos, dale y dale el rendimiento, que Bayer siga vendiendo glifosato, que utilicemos transgénicos, que no se puede. Además, estamos viendo la salud humana cada vez se ha empeorado. De hecho, ya los indicadores dicen que ya estamos viviendo menos que hace 30 años, justamente por todas esas enfermedades que están provocando la mala comida, ¿no? Ujú. Todos lo que llamábamos estas las comorbilidades que nos costaban la vida en tiempos del COVID, ¿no? Que era por eso, porque la dieta de, pura comida chatarra más refresco de cola, pues es una dieta muy mala, ¿no? Para todos. Y además, los altos índices de cáncer también, ¿no? Que están disparados, ¿no? Vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a vivir con cáncer. Sí, no, hay unas cifras alarmantes que el cáncer de los jóvenes se ha disparado de 300% en 20 años, que el cáncer del páncreas 400, o sea, un cáncer que normalmente era rarísimo, ya se está banalizando, ¿no? El primer cáncer para los hombres, después de la próstata, es el colon, o sea, por la mala comida, por todos los productos que estamos comiendo y todo eso por el rendimiento. Sí. Hemos dejado de tener una buena calidad para tener, esas satisfacciones efímeras porque además es explosivo. Fíjate que, en la naturaleza no existe comida, grasosa azucarada, o sea, como pasteles, cosas así, entonces para nosotros es una bomba Sí, claro. y por eso es adictivo. Superadictivo, porque no existe en la naturaleza, entonces, oh Dios, ¿no? Ahí en el cerebro, Además, ¡pum! hay quienes afirman esto de que el azúcar es más adictiva que la cocaína, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues el azúcar, el vino, pues, sin el azúcar, pues no hay vino. Con el vino no te metas. Oye, ya hablamos de puras cosas negativas, pero está esto, hay que seguir soñando en alternativas y la ciencia, el derecho, la filosofía, ¿no? La ética racional, pues sí son herramientas para generar alternativas, ¿no? O sea, digamos, no es el mundo no está necesariamente condenado al mal y al fracaso, ¿no? Sí, el ser humano sí ha demostrado tener capacidad de generar opciones, ¿no? Está esto del ecosocialismo. ¿Qué cosa es el ecosocialismo? Pues mira, bueno, el ecosocialismo surge como una rama que, obviamente, del marxismo, porque hay muchas críticas de los ecologistas de los años 70, 80 hasta ahorita, que se está releyendo a Marx. Decían: "No, pues es que Marx no era ecologista", ¿no? Y también por, la mala experiencia de la Unión Soviética, que querían, pues, retomar los medios de producción o una economía planificada sin tomar en cuenta, la ecología. Entonces, pues, Chernóbil, el Mar de Aral, o sea, hay malas prácticas que obviamente, pues, ahí, marcaron, ¿no? Pero, la esencia mismo del marxismo, y no para no ser complicado, de lo común, es lo que está, haciendo que surja esta nueva,
rama política, en lo cual tenemos que tomar en cuenta a la ecología y buscar sociedades que vivan en armonía tanto con sus prójimos, con todos los ciudadanos y con la naturaleza, ¿no? Que tenemos que vivir en un cierto equilibrio, ¿no? Y digamos, hay que buscar unas utopías, ¿no? Y esas utopías, ¿cómo se van a lograr? Primero, dejar esa visión de la Revolución Francesa, de la modernidad, del ser individual, ¿no? Ya tenemos que dejar de pensar eso, ¿no? El chip ya no, debe ser lo colectivo, ¿no? Y obviamente todos esos progresos tecnológicos, pues no vamos a regresar a la edad de piedra, ¿no? Pero ya tenemos que entrar en esa lógica que ya no pueden ser solamente individuales. ¿A qué quiero decir eso? Sí debe de haber transporte o vehículos con motor, pero deben ser colectivos. O sea, ya no puede haber coches individuales. Igual yo creo que las computadoras, pues yo creo que ya vamos a tener que tener centros de bibliotecas donde una computadora lo van a utilizar 10 personas, ¿no? Y cada quien va a tener que tener su turno para ir, etcétera, ¿no? Digamos, tenemos que buscar en lo que hablábamos, ¿no? El descrecimiento, ¿no? Porque justamente hacia eso va el ecosocialismo, ¿no? De buscar nuevas sociedades donde pues exista esa igualdad entre los hombres, pero también con la naturaleza. Porque si vemos toda la historia, generalmente vemos, pues, si el hombre trata hacia el hombre, imagínate cómo tratamos a la naturaleza. Bueno, cómo la estamos tratando, ¿no? No, ahí está el resultado. O sea, es superar esta relación de dominación de los seres humanos contra los seres humanos mismos, pero llevarla hacia superar esta relación de dominación del ser humano contra la naturaleza. La naturaleza no es mercancía, la naturaleza forma parte de nosotros, ¿no? Nosotros somos parte de la Somos naturaleza. parte de la naturaleza y hay una sabiduría de los pueblos originarios, ¿no? Que también se retoma mucho de la sabiduría de los pueblos originarios en esta idea de De hecho, em, el capitalismo como tal, como lo conocemos, em, es totalmente colonial, que obviamente Estados Unidos, que es el modelo, el ejemplo que todo el mundo siguió, pues, ¿qué hizo? Provocó un genocidio, creó la esclavitud, y después de todo eso, pues, surge como una gran potencia, ¿no? Y entonces ese modelo, pues, desgraciadamente, y para nosotros en América Latina, ¿no? Seguimos en un movimiento poscolonial, ¿no? Por ejemplo, todavía somos países racistas, clasistas, eh, ujú, América Latina sigue destruyendo sus ecosistemas para el gran capital, ¿no? Em, ahorita se habla mucho del tema de el sargazo, ¿no? Que el sargazo está llegando no solamente al Caribe mexicano, de las Antillas, sino también allá hasta Miami, ¿no? Pues ya sabemos que no solamente el famoso mar de Sargazo que atravesó Colón es culpable de eso, no, ya se formó un nuevo mar de Sargazo entre Brasil y África, ¿no? Y pues de lo que estamos viendo, ese mar, ese nuevo mar de Sargazo, que es el que está llenando todo el Caribe, se debe obviamente por la mala calidad de los ríos, tantos en América Latina como en África, pues de todos los nutrientes de que se están echando, pero sobre todo porque Argentina y Brasil, pues se volvieron los grandes productores de soya para el ganado a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos esos impactos que se provocan, ¿no? Y que seguimos con esa misma lógica de, pues pues del libro ese famoso de Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Porque seguimos en esa lógica, ¿no? La explotación y tenemos que salir de eso. o sea, la mentalidad burguesa, la mentalidad moderna, capitalista, hay que superarla. Ahorita que decías ya, esto es más fácil imaginar el fin del mundo, ¿no? En el cine pasa mucho eso, ¿no? El cine, hay muchas películas, la mayoría muy malas, de que se acaba el mundo, ¿no?
y normalmente, pues, yo noto que a la derecha le gusta mucho ese tipo de escenarios, ¿no? Distópicos, ¿no? Les encanta volar el planeta Tierra, destruirlo, la vida sin humanos, hasta hubo documentales así, ¿no? Pero luego lo que se me hace curioso es que al final de todas las películas del fin del mundo, al final el ser humano tiene que volverse a organizar para seguir, ¿no? Y esas sociedades que acaban siendo humanas al fin del mundo, pues terminan siendo comunistas, ¿no? Porque ya no hay nada que apropiarse, todo tienen que compartirlo, ¿no? Son tribus reducidas, pero al final la única forma en que el ser humano se salva es cooperando, ¿no? Solidarizándose, cuidándose. Hasta las series de zombies, los únicos que sobreviven son los que colaboran de manera comunitaria, ¿no? Ujú, exactamente. De hecho, también yo utilizo mucho ese proverbio que el lobo solitario es el primero que llega a la cima, pero es la manada que pasa el invierno. Claro. Porque siempre sí, pues somos animales sociales y necesitamos del uno y del otro, ¿no? Y tenemos que romper esas lógicas. Además, con los conocimientos que tenemos ahora de la catástrofe ambiental, de la crisis civilizatoria, lo tenemos que solucionar en el conjunto. Por eso hablaba de la necesidad de unos gobiernos mundiales y también a nivel local, las nuevas prácticas de em, democracia participativa en la toma de decisiones. Em, Hace ratito me fui de la tangente, pero hablabas de los pueblos originarios, ¿no? Em, Esta economía, este modelo occidental, pues, destruyó todas las relaciones que existían entre la naturaleza y el hombre, y también mismo en la sociedad, porque el patriarcado, donde es más fuerte, es en el mundo occidental. Porque sí hay grandes ejemplos de otras comunidades en Norteamérica, donde el rol de la mujer era muy importante, ¿no? Y vemos cómo ese mundo ha provocado esto, ¿no? Ha habido cosas buenas, indudablemente, ¿no? Pero, ¿por qué se impuso? Se impuso a la fuerza ese sistema, ¿no? Con la guerra, con todo eso, ¿no? ¿A qué nos está llevando? Sabemos que nos está llevando hacia la catástrofe, entonces es necesario salir. Y esas vías, pues, son, como hablamos, ¿no? El ecosocialismo, el descrecimiento, La democracia. la democracia participativa y también, las escalas. Ya también tenemos que salir de esa lógica de los grandes proyectos. Tenemos que no tener un eólico de 40 metros de altura, con 20 de diámetro. No, no, no. Esas cosas tenemos que dejarlas. O sea, sí tenemos que tener eólicos a escala humana para una aldea que no puede estar pegada a la red o o pequeñas infraestructuras, ¿no? No grandes carreteras, no, todo eso ya tenemos que dejarlo, ¿no? Porque además son inviables, son costosas, consumen mucha energía, consumen materia prima y además renovarlas, porque además todas esas infraestructuras no duran más de 40 años. Y no vamos a tener, además, las capacidades, porque a lo mejor sí puede haber, pero vemos que cada vez para sacar los recursos es más costoso. Cuando hubo el inicio de la economía del petróleo, por un barril de petróleo que quemaba, lograba conseguir 100 barriles de petróleo. En estos momentos, con el fracking y todas las nuevas tecnologías o las arenas, por un barril de petróleo que quemo, voy a conseguir 3 barriles. Entonces, imagínate la locura en la cual estamos, ¿no? Y obviamente para que me sea beneficioso, pues obviamente le tengo que subir. Y eso ese es el otro paradigma, que todas las democracias modernas se han logrado porque la energía es barata. Pero en el momento en que dejemos de tener energía barata, van a regresar las dictaduras,
Y estamos en este Y proceso. ahí va, ¿no? O sea, Ujú. sí se ve eso, sí se ve porque las democracias occidentales son democracias ya muy deterioradas, ¿no? Se puede ver en Alemania, se puede ver en Francia, se puede ver en España. Yo creo que un síntoma es esta política represiva en contra de quienes se expresan en contra del genocidio en Gaza, ¿no? O sea, Sí, eso, es terrible. perseguir a un niño de 14 años por tener una bandera de Palestina, la policía, eso pues en periodos después de la Segunda Guerra Mundial para acá, eso hubiera sido impensable, ¿no? Era evidentemente un acto de discriminación y de autoritarismo y de totalitarismo. ¿Qué diría Hannah Arendt si viera a la policía alemana persiguiendo y golpeando mujeres por traer una bandera de Palestina? No, todavía me acuerdo, en el caso francés, cuando hace que menos de 20 años, cuando Jacques Chirac era el presidente de Francia, que visita Israel y que le dije: "Bueno, ya, ¿no?, a la policía y al ejército israelita, déjenme en paz, ¿no? Aquí no me va a pasar nada con los palestinos", ¿no? Ese cambio, de narrativa de los políticos franceses, salvo la Francia insumisa, que es Exacto. la izquierda francesa, todos los demás dicen: "No, no es posible, ¿no? ¿Dónde están los valores, gaullistas que ellos tenían?", del general de Gaulle, que decía: "No, o sea, es una tragedia el tema de Gaza, de cómo se tomó la decisión sin tomar en cuenta, los palestinos al momento de crear Israel, pero a lo que estamos llegando de que te pueden meter a la cárcel por sacar la bandera, de golpearte como tú dices, no, 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 o sea, no doy crédito a lo que está sucediendo". Exacto. Y tiene que ver con lo que tú decías, o sea, en este encarecimiento de la energía y sin crear alternativas energéticas, porque además no las hay, ¿no? O sea, la alternativa energética para seguir sosteniendo el modo de producción capitalista y el mercado global, pues no va a existir, ¿no? No hay nada que sustituya, el petróleo para la economía capitalista, pues, más bien la economía capitalista tiene que transformarse, decrecer, ¿no? Impulsar otros paradigmas, y entonces habrá energía que sustituya al petróleo en otro paradigma de desarrollo. Es que, desgraciadamente, es que no la hay. Em, Cuando hablamos de las energías renovables o hablamos de, em, todas esas energías es energía eléctrica, ¿no? Que no puede reemplazar todavía el motor. Digamos, sí, para los coches eléctricos, que qué divertido, ¿no? Pero un coche eléctrico no te llega a Guadalajara, se tendría que parar 3 4 veces. Y, pues, obviamente, para mover en las minas, los bulldozer, para mover 3 4 toneladas, no te lo hace. Y eso es el gran paradigma, ¿no? Esas energías no van a poder sustituir el petróleo, ni de las energías, de carbón. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es buscar unas alternativas en que sabemos que necesitamos eso, porque para hacer el eólico que hablaba, el generador del eólico, necesito tierras raras, necesito remover toneladas, toneladas de piedra para poder sacarlos. Después necesito unos hornos que van a necesitar carbón de una forma para poder hacer esos aleajes y poder hacer esos motores, etcétera, ¿no? Entonces, si nos volcamos hacia un mundo de, De de renovables. renovables, ya no vamos a tener las capacidades de poder extraer eso en fin, es el greenwashing es una mentira, es una Es ficción, eso no falso. existe, ¿no? Porque además vemos los indicadores, seguimos consumiendo cada vez más petróleo, pero cada vez también más energía eólica, cada vez más, biomasa y así, etcétera, ¿no? O sea, se van acumulando, Sí, no van reemplazando. Y es en lo que estamos, ¿no? ahí está el Y punto. tenemos que salir de esa locura. Y, regresando al tema de la guerra también, yo siento que es una desgracia para el pueblo israelita, no el palestino, porque, finalmente, ya son 3 4 generaciones que están ahí, ¿no? Y algunos, pues, les tocó nacer ahí, ¿no? O sea,
no fueron culpables que sus antepasados le creyeron a Inglaterra y llegaron y ocuparon esas tierras, ¿no? Y con ese odio, esa guerra, más ni guerra, yo no sé por qué tendríamos que cambiar ese lenguaje, porque no es una guerra, es un genocidio, o sea, es una ocupación, y no hay un ejército enfrente, ¿no? Sí. Entonces ya hay que dejar de hablar de eso, de guerra, ¿no? Pero el momento que va a haber la escasez energética, ya no van a tener sus aviones, ya no van a tener sus tanques. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, en ese momento Nos van a pagar la factura. te van a cobrar la factura. Así es. Sí, y y qué va a suceder con todos los demás países? O sea, cuando empiecen a ver esos apagones, ¿qué va a suceder? Y además, regresando, si no lo hacemos de una forma ordenada, lógica, Planificada. planificada, ¿qué va a suceder cuando no llegue la comida en la central de abasto aquí en la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar con la banda, no? Sí, sí, sí. Si tantito se desordena un poco y Sí. es un caos. Es que por eso no hay que creer que eso va a ser de repente, boom, no. Cuando el petróleo empieza a costar $200 el barril durante 3 meses, agárrate. Sí. Pues ya están los barcos ahí en el Caribe, justo por eso. Ya van los gringos por el petróleo venezolano. Julio, para despedirnos de nuestro auditorio, una reflexión que les compartas, que nos compartas a todas y todos, así como para dejarnos un poquito con esperanza, no seas malo. No, sí, sí, siempre quiero, dar el hilo con eso, ¿no? Lo interesante de estos momentos históricos que estamos viviendo es la necesidad de ese cambio, ¿no? Que, nunca hemos tenido esa gran oportunidad en la historia de la humanidad, que podemos todos colaborar para un mundo mejor. Y tenemos que tomar esa oportunidad, ¿no? Sabemos qué tenemos enfrente, ¿no? Si seguimos en esta vía de ese capitalismo, de ese individualismo, de ese consumismo, es el fin. Lo sabemos, o sea, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, entre todos nosotros podemos construir un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo, pues, va a ser, con el esfuerzo de todos y de todas las culturas, porque eso es la gran riqueza, ¿no? Y los grandes ejemplos que tenemos, pues, de esas poblaciones indígenas, pues, de la milpa para la agroecología, de otras formas de construcción, etcétera, pues, es lo que va a hacer ese cambio. Y justamente, tenemos ese deber de la esperanza, siempre termino yo con ese deber de la esperanza que tenemos, es ese momento, ¿no? No vamos a necesitar de una gran revolución armada, sino una gran revolución de conciencia, y por eso tenemos que ganar esa batalla cultural. Claro, claro. Pues ahí está. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Julio Trujillo, especialista en el derecho del medio ambiente. Pues allá usted lo escuchó, usted tiene mucho que colaborar en esta revolución de las conciencias, esta revolución ecológica, esta revolución pacífica. Necesariamente tiene que ser pacífica para que sea ecológica porque la guerra contamina demasiado y los pueblos pueden transformar la historia organizados, conscientes y movilizados. El sujeto de esa transformación es usted, sus vecinos, sus amigas, sus amigos, su familia. Hay que entrarle todas y todos juntos para que hagamos este sueño realidad. Mientras tanto, cuídese mucho y comparte el enlace. Recuerde siempre tener la capacidad de indignarse por la justicia, por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.